Hola amigos, bienvenidos a Mar de Historias. Suscríbanse a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. El origen de la vida, el origen de la humanidad. El misterio de cómo surgió la vida aún es todo un misterio. Es como un rompecabezas. Se necesitan muchas piezas aún para aclarar tantos enigmas y resolverlo es bastante difícil. Tarea con que la humanidad lleva luchando incluso hasta el día de hoy. Pues saber cómo empezó la vida es algo muy complejo porque pasa de la sencillez del mundo geoquímico, rocas, agua, gases, a una célula viva, que es de lo más complicado que existe. La humanidad aún intenta resolver el misterio. Existen diversas teorías del origen de la vida y estas buscan explicar cómo surgieron los seres vivos en el planeta Tierra. En términos generales podemos dividir las teorías del origen de la vida en dos partes: las de carácter religioso y las de carácter científico. De acuerdo con la religión, la vida fue creada por un ser supremo. A esta teoría se le conoce con el nombre de creacionismo. Dicha teoría se fundamenta en explicaciones sobrenaturales y rechaza el concepto de evolución de las especies. Por otra parte, existen diversas teorías científicas que buscan explicar el origen de la vida. Muchas de ellas ya han sido descartadas. Entre las teorías científicas destacan la generación espontánea, la teoría de la panspermia, la teoría de la evolución química y la teoría de Miller-Urey. La teoría de la generación espontánea señala que la vida puede surgir a partir de materia inerte. Por ejemplo, las moscas surgen del estiércol. La teoría de la panspermia afirma que la vida no surgió en la Tierra, sino que proviene del espacio. Por su parte, la teoría de la evolución química señala que la vida se formó a partir de una serie de reacciones químicas que generaron cambios graduales. Dicha teoría fue planteada de manera independiente por dos científicos, Oparin y Haldane. La teoría del creacionismo plantea que la vida surgió gracias a la intervención de un ser supremo, Dios. Esta teoría se sustenta en el relato bíblico, según el cual toda creación se efectuó en días. En la Biblia se indica que el primer día Dios creó el cielo y la tierra. Al segundo creó el día y la noche, la luz y la oscuridad. En el tercer día creó los mares y la vegetación, primer signo de vida en la tierra. En el cuarto día Dios creó el sol y la luna, para diferenciar el día de la noche. Asimismo creó las estrellas. En el quinto día se crearon las criaturas acuáticas y las aves. En el sexto día se crearon los animales terrestres. Durante este mismo día Dios creó al hombre del polvo. Al ver que el hombre estaba solo, decidió crearle una compañera. De este modo, durmió al hombre, le quitó un par de costillas y creó a la primera mujer. Por último, en el séptimo día, Dios descansó. Todo esto se encuentra en los dos primeros capítulos del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Este relato constituye la base de muchas religiones. La generación espontánea señala que se puede producir vida a partir de materia inerte. Por ejemplo, los ratones surgen del papel de periódicos, las moscas surgen del estiércol y de la basura. Los patos se originan a partir de los frutos de algunas plantas, entre otros. Las teorías sobre la generación espontánea son muy antiguas, tan antiguas como las civilizaciones egipcias y mesopotámicas. En el antiguo Egipto se creía que los sapos, los gusanos y las ratas surgían del lodo que se encontraba en las riberas del Nilo. El filósofo griego Aristóteles apoyaba la teoría de la generación espontánea. Este consideraba que los peces podían surgir de las hojas de los árboles que caían en un estanque. Por otra parte, las hojas que caían sobre la tierra generaban gusanos e insectos. Hasta el siglo XIX, muchos científicos consideraban acertada esa teoría. Rosso, un naturista inglés, señaló que dudar de que los escarabajos son engendrados por el estiércol de vaca es dudar de la razón, el juicio y la experiencia. William Harvey, el científico que descubrió la circulación de la sangre, y Van Helmont, médico y botánico, también creían en la generación espontánea. De hecho, Van Helmont afirmaba poseer un modo de crear ratones artificialmente. Este método consistía en poner en trigo prendas sudadas y paja en una caja de cartón. Al cabo de un mes se habrían generado ratones espontáneamente.
Esta teoría confundía atracción con generación. Evidentemente el estiércol atrae moscas que ponen huevo generando nuevas moscas, pero eso no quiere decir que estos insectos hayan sido creados por el estiércol. En el siglo XVII comenzó la oposición a esta teoría. Uno de los primeros trabajos en contra de la generación espontánea fue realizado por Francisco Redi en el año 1665. El trabajo de Redi se basó en la premisa de que la carne putrefacta genera moscas. Para el desarrollo de su investigación, Redi plantó dos hipótesis. La primera, que las moscas surgen de la carne por generación espontánea, y la segunda, que las moscas nacen de los huevos que otras moscas han dejado en la carne putrefacta. Realizó un experimento con dos envases con carne putrefacta en su interior. Uno de los envases estaba descubierto, mientras que el otro estaba tapado. Pasados los días, Redi observó que en la carne al descubierto había larvas y moscas, mientras que la carne del frasco tapado no presentaba ninguno de los dos. De este modo, Redi comprobó que las moscas no surgían de la carne putrefacta. A pesar de los descubrimientos de Redi, muchos científicos continuaron creyendo en la generación espontánea. Fueron los trabajos de Louis Pasteur los que le dieron el gol definitivo a esta teoría. Este científico realizó experimentos con caldos calentados. Concluyó que los microorganismos no surgían del caldo, sino que se encontraban en el aire y encontraban el caldo propicio para reproducirse. De este modo, quedó desacreditada la teoría de la generación espontánea. La teoría de la panspermia señala que la vida no surgió en el planeta Tierra, sino que proviene del espacio exterior en forma de bacterias y otros microorganismos. Estos organismos llegaron a la Tierra transportados por el polvo cósmico y los meteoritos, los cuales fueron extraídos por la gravedad terrestre. Dicha teoría fue planteada por Richter en el año 1865 y obtuvo el apoyo de otros científicos. Sin embargo, dicha hipótesis no presenta suficiente evidencia que pueda comprobar su veracidad, por lo que fue descartada. La teoría de la panspermia señala que los microorganismos fueron capaces de soportar el frío intenso del vacío en el espacio exterior y las altas temperaturas al entrar en la atmósfera terrestre. Esta explicación parece imposible, puesto que no se conocen organismos capaces de soportar dichas condiciones. Sumado a esto, la teoría de la panspermia no explica cómo surgió ese microorganismo extraterrestre. Por este motivo, no propone una verdadera explicación del origen de la vida. La teoría de la evolución química o abiogénesis primaria. La teoría de la evolución química, también llamada la teoría Oparin-Haldane, señala que la vida en la Tierra surgió a través de una serie de cambios, evoluciones químicas que se dieron hace 3.000 millones de años. De acuerdo con esa teoría, la generación espontánea no es posible en las condiciones actuales de la Tierra. Sin embargo, las condiciones eran otras hace miles de millones de años, cuando el planeta fue creado. En la década de los 20, Alexander Oparin, químico ruso, señaló que la vida surgió de la misma materia inerte gracias a las circunstancias ambientales que presentaba la Tierra. Esta teoría es conocida como la teoría de la abiogénesis primaria, porque hace millones de años surgió la primera célula, y esta célula dio origen a las demás. De manera simultánea, Haldane, un científico británico, llegó a las mismas conclusiones que Oparin. Estos científicos plantearon que primero se formaron moléculas necesarias para que se desarrollaran los seres vivos. En primer lugar, se crearon los aminoácidos y después estos se combinaron para dar lugar a polímeros complejos. Una vez desarrolladas todas las moléculas necesarias, estas se juntaron para dar lugar al primer organismo primitivo. Oparin propuso que de algún modo este organismo evolucionó químicamente. Dicho organismo logró separar sus componentes del resto del ambiente gracias a la única pared celular, formando una estructura semejante a la de una burbuja. De este modo surgió la célula primaria. La teoría de Miller-Urey o teoría del caldo primario se basa en la teoría de la abiogénesis primaria. Estos dos científicos intentaron recrear las condiciones de la Tierra en sus primeros años. Para ello desarrollaron una atmósfera rica en hidrógeno y carente de oxígeno en forma gaseosa. Esta atmósfera fue volcada sobre un medio líquido para recrear el océano en el que se cree que surgió la vida. Todo eso se encontraba en una temperatura de 100 grados centígrados, a la vez que se sometía a descargas eléctricas constantes que simulaban los rayos. Este ambiente que crearon Miller
Urey representa el caldo primario en el que surgió la vida. Una semana después, Miller y Urey notaron que cerca del 15% del gas metano presente en la atmósfera artificial se había transformado en compuestos más sencillos de carbono, tales como los formaldehídos. Posteriormente, esos compuestos simples se combinaron para formar moléculas como el ácido fórmico, la urea y aminoácidos como la glicina y la alanina. Los aminoácidos son una de las estructuras esenciales para la formación de proteínas y otras moléculas complejas necesarias para la formación de seres vivos. Cabe destacar que después se comprobó que algunos de los elementos del caldo de Miller-Urey no estaban presentes en la atmósfera primitiva de la Tierra. Sin embargo, este experimento mostró que las moléculas esenciales para el desarrollo de vida sustentable se podían formar de manera natural a partir de elementos inorgánicos. La teoría de las fuentes hidrotérmicas. La atmósfera primitiva de la Tierra era hostil, con poco oxígeno en estado gaseoso. No existía una capa de ozono que protegiera el planeta. Esto significa que los rayos ultravioletas del Sol podían llegar fácilmente a la superficie terrestre, por lo tanto la vida en la Tierra no era posible. Esto ha hecho que muchos científicos conjeturen que los primeros seres surgieron en las aguas profundas, donde no alcanzaban los rayos ultravioletas. Más concretamente, se considera que la vida se originó cerca de las fuentes hidrotérmicas, a pesar de que estas fuentes de agua son sorprendentemente calientes. Incluso hoy en día muestran formas de vida primitiva que pudieron haber surgido en el Precámbrico. Por este motivo es muy plausible pensar que los primeros organismos surgieron bajo el agua, de allí evolucionaron hasta formar las distintas especies que conocemos hoy en día. Espero les haya gustado este video, hasta pronto.